Así que bueno, les doy formalmente la bienvenida a todos nuevamente al encuentro de hoy. Muchas gracias. No, por favor. Y si les parece bien, comparto, esperen que tengo acá a alguien que me está solicitando, pero no es el momento. Si les parece bien, comparto pantalla, vamos al Dev y a pedido del público hacemos algunas de las actividades del episodio 2. No sé, alguna, no sé si estuvieron leyendo. A ver, primero, es más, voy a compartir mejor antes de que el Dev, vamos a compartir PDF. Acá está, episodio 2. El ataque de los clones. Muy bien. No, yo al menos no estoy viendo. ¿No se está viendo? Sí, últimamente el Zoom está teniendo unos problemas para compartir pantalla. A ver. Uf. A ver, ¿estamos todavía conectados? Pues se me congeló todo. No, sí, No. yo sí, estoy conectado, estamos todos conectados. A ver, porque se me paralizaron todas las pantallas. A ver. Ah, bueno, no se cortó. Yo en un principio pensé que se cortó el Zoom porque se congelaron todos. A ver, vamos a probar nuevamente. A ver. Y no me está dejando compartir. Bueno, hoy... a ver, esperen un segundito, por favor. Pues no sé lo que está sucediendo. A ver, ahora vamos a ver si podemos compartir. Vamos a hacer la tercera, la vencida, a ver. Y no me aparece. No me aparecen los... Solamente me deja o sea, me deja abrir la pizarra y nada más. Bueno, a ver. Bueno. Disculpen. A ver. ¿Qué es lo que no le gusta? ¿Qué es lo que... Ahí se está viendo la pantalla igual, profe. Ni se está viendo, o sea... Sí, Ahí- se está viendo, se está Ahí viendo. se ve. Ah, profe gamer. Ah. ¿Están viendo la pantalla Sí, directamente? por eso le avisaba. Se está viendo la pantalla. Me puse a cerrar cosas porque tenía un montón de cosas abiertas. A ver, ahí. Ahí se ve el PDF. Gracias, gracias. Bueno, qué rarísimo, rarísimo, pero bueno, aquí estamos. Entonces, acá tenemos las 7 actividades del episodio 2. No sé si ya las tuvieron. Bueno, ya hay quien me mandó las resoluciones. Todavía no las pude abrir. La del 1 ya están devueltas todas las que me enviaron. Y la del 2 todavía no tuve tiempo, igual estamos re adelantados, o sea, buenísimo que la vayan dando, en su momento lo voy a ir viendo. No sé, si quieren empezar con algo sencillo y después hacemos algo un poco más divertido. No sé. Había alumnos, compañeros que estaban perdidos entre el 4 y el 3, o el 3 o el 4, algo así. O el 4 o el 5, no sé cuál. 4 y 5 me parece que no. Estaban perdidos.
Bueno, el 5 es muy, digamos, escribir un programa que lea 4 números enteros. Lo sume y aclare si esa suma es par o impar. ¿Mm? A ver. Vamos a copiarlo. Es más, creo que lo tengo acá abierto, si no me equivoco. A ver. Sí, acá lo tenemos. ¿Qué hago? Primero defino 4 variables, A, B, C, D, de tipo entero, y los ingreso. Ingrese un entero, ingrese otro, ingrese el último. Ingreso A, ingreso B, ingreso C, ingreso D. Fíjense, bueno, nada, yo para que no quede muy largo, compartí una misma línea, el print F con el scan F y el F flush. Varias veces quizás me vean hacer eso, para que no quede tan largo, pero nada, es lo mismo, ¿no? Ya como les dije el otro día. Un programa se puede escribir en una sola línea, pero bueno. Ingresé los 4 y después asigné a una variable que le puse de nombre suma, le asigné precisamente A más B más C más D. Esto, hasta ahora, esto no conlleva ningún tipo de misterio por lo que venimos realizando hasta ahora. Y después, ¿cómo hago para saber si un valor es par o impar? Para eso me voy a valer del módulo, de la función módulo, de esta operación que, digamos, me devuelve el resto de la división entera. Yo a una variable que le puse par, le asigno suma módulo 2. ¿Qué quiere decir? Es una división. Es una división, a ver. Pero en la cual, es una división en la cual lo que me interesa es el resto y no el resultado en sí. Y no el resultado en sí. Por ejemplo, a ver, yo tengo suma dividido 2. El resultado me va a dar X, dependiendo del valor que esté cargado en suma. Y además me va a dar un resto Y. Esto es lo que me da el módulo, el resto. Y si yo cualquier valor que divida por 2, tiene 2 restos posibles, o 0 o 1. ¿Está? ¿Se entiende eso? Acá estamos hablando de matemática pura. Cualquier número que yo divida por 2 tiene 2 restos posibles, o 0 o 1. O me dio redondito o me sobró 1. No me pueden sobrar 2 porque entonces iría 1 más en el resultado. ¿Se entiende, no? Sí, sí. Entonces, si el resto es 0, significa que el valor que acabo de dividir es un valor par. Tal cual. Y si el resto es 1, significa que es impar. ¿Se entiende eso? Y después pregunto, fíjense en el Bien de programa, programación, if profe. par, ¿cómo? Bien de programación, porque yo en realidad lo estaba pensando porque tiene que terminar con 2, con 4, 6 y en realidad el resto. Pero La vida es más sencilla, Pablo. sí, ya me Nosotros la complicamos. La vida es sencilla. Par igual 0. Entonces yo comparo par, que par es el resultado del resto de la división, igual 0. Si eso es verdadero, significa que la suma de los valores es par.
Caso contrario, la suma de los valores es impar. Y este es un buen ejemplo para el cual podemos aplicar nuestra primera prueba de escritorio para entender el programa. Vamos a hacerle una pruebita de escritorio. A ver, vamos a hacer así. Vamos a escribir en un costado el nombre de todas las variables. Escribo A, escribo B, escribo C, escribo D, escribo suma, escribo par. Y vamos a hacer una tablita. Ay, cómo extraño el pizarrón, gente. Pero bueno. Igual se defiende bien, profe, hay que decirlo. Pero hace un año y medio, casi 2 años que estoy con esto. O sea, si no aprendí, o sea, tengo serios problemas. Nada, pero bueno, sí, gracias. Entonces, a ver, vamos a hacer una prueba de escritorio. Una prueba de escritorio consiste en lo siguiente. Como pueden ver, se hace una tablita con todos los identificadores intervinientes en el programa y se hace una simulación de corrida del programa. El programa no está corriendo, esto se hace con papel y lápiz. Yo estoy leyendo el código y en base a la lectura de código voy simulando, por ejemplo, valores. Cuando se hace un scanf, pongo un valor que puede llegar a ingresar el usuario. Lo pruebo con uno, después lo pruebo con otro, y veo cómo va fluyendo el ejercicio. ¿Está? Entonces, comienza el programa, la primera sentencia dice, es un cartel que dice ingreso un número, ingreso un entero, scanf de A, así que bueno, vamos a darle un valor a A, qué sé yo, 5. Después ingrese otro, y esto va a estar en B. A ver, un valor para B. 2. Ingrese otro, variable C, -1. Ingrese el último, scanf de D, vamos a suponer que es 0. Por ejemplo, tiré 4 así, random. Entonces, la siguiente sentencia es una asignación a la variable suma. ¿Y qué se le asigna? A más B más C más D. Entonces, tengo A más B más C más D. 5 más 2, 7, más -1, 6, más 0, 6. O sea que la suma me da 6. ¿Estamos? La suma de las 4 variables me da 6. Entonces, la siguiente sentencia, a la variable par, le asigno suma módulo 2, que sería 6 dividido 2. 6 dividido 2 es 3. Y el resto es 0. ¿Qué es lo que me interesa a mí? El resto, porque le apliqué módulo, no división. Entonces el resultado es el resto. O sea que en la variable par me queda un 0. Y después viene el if. Ahora ahí viene el if. Dice if par igual 0. Si par tiene cargado el valor 0, se ejecuta esta sentencia, que es un cartelito que dice la suma de los valores es par. Y de hecho, la suma fue 6, que es un valor par. Profe, Sí. yo lo hice un poco diferente en ese sentido. O sea, yo le puse el if y puse un paréntesis y le puse suma porcentaje 2 y doble igual 0 le puse, y ahí le mandé el print. Y me dio lo mismo, o sea, el programa me corrió. Sí, porque, a ver, como dijimos el otro día, cuando nosotros tenemos
digamos, una relación entre dos expresiones. En este caso, yo puse la variable par. El compañero está diciendo que en vez de poner par, escribió directamente esta expresión, que es un cálculo. Eso se puede hacer tranquilamente. No hay problema. No es algo que a mí, yo prefiero no hacerlo de esa forma, pero es una cosa personal. Lo que dice el compañero que le escribió if, corregime si me estoy equivocando, por favor. If suma porcentaje 2 igual 0. Esa es la condición que vos pusiste. Saltean, y de esa forma no es necesaria la sentencia anterior y no es necesaria la variable par. ¿Se entiende? No es necesaria la variable par. Claro, claro. ¿Por qué? Porque directamente estoy poniendo el resultado de ese cálculo en la expresión. Exacto. ¿Es válido? Sí, es válido. Yo prefiero usarla. Es más, este programa se puede hacer con una sola variable. A ver. Con dos variables. Nada más. Nada más que con 2 variables se puede hacer. Si quisiera. Claro, tipo un acumulador donde voy guardando toda la suma, digamos, de los números que van ingresando y después hacer el cálculo del módulo, ¿no? Excelente. Muy bien explicado. Muy bien explicado. Si quieren, hacemos la versión con 2 variables. Pero creo que a esta altura es complicar un poco, ¿no? Quien se anima a hacerlo, lo hace. Porque yo puedo hacer lo siguiente. A ver. Yo puedo hacer lo siguiente. A ver. Int A y AQ. ¿No? Y hago así. A ver, vamos a... Ingreso un entero, leemos A. A continuación, AQ. Previamente esto, como en AQ yo lo voy a utilizar para acumular una suma, le tengo que dar un valor inicial. Y un valor neutro para la suma es 0. Le doy un valor inicial de 0. Entonces acá yo lo que puedo hacer, a AQ le asigno AQ más A. Y ya, ¿qué hice? Guardé en AQ lo que acabo de leer por teclado. La siguiente sentencia, ingreso otro valor, volvemos a leer A. Se pisó lo que tenía antes en A, no importa, porque yo después vuelvo a hacer esto mismo. Claro, A AQ le sigo acumulando el nuevo valor de A. Como un auxiliar. Como un acumulador, sí, como un acumulador. Tal cual. Por eso. Va pisándolo, de manera que va avanzando. ¿Se entiende? Y siempre uso para ingresar por teclado la variable A. ¿Y qué voy haciendo? Después de leer, voy metiendo todo en AQ. Cuando salgo de estas sentencias, en AQ ya tengo el resultado de la suma. Ya podría escribir if AQ módulo 2 igual a 0. Y esto es igual. Son distintas formas de resolverlo. Distintas formas de resolverlo y todas son válidas. ¿Entendieron esto, gente? ¿Les estoy haciendo mucho lío explicándole esto? Miren, vamos a hacerle una prueba de escritorio a este.
A ver si con esto quizás se entiende un poco mejor. Acá tenemos, miren, dos variables solas. Tenemos A y tenemos ACU. Entonces, vamos a hacerle la prueba de escritorio. Lo primero que vamos a hacer es, a ACU se le asigna el valor 0. ¿Por qué se le asigna el valor 0 a ACU? Porque, miren, prestemos atención a esta sentencia. A ACU le asigno ACU más A. ¿Cuánto valía ACU antes? Si no tenía ningún valor, o sea, lo que se dice en la jerga, tenía basura. Basura más un valor es basura. O sea que no me está dando el resultado, no me está guardando el resultado que quiero porque estaba sobre nada. Sobre nada. Entonces, le tengo que forzosamente asignar un valor que sea neutro para la suma. Y el neutro para la suma es el 0. Si yo estuviera acumulando un producto, lo inicializaría en 1, porque 1 es el neutro del producto. ¿Está? Entonces, a ACU le asigno el valor 0. Continúo. Ingrese un entero. Scan FDA, qué sé yo, 3. Fflux, a continuación a ACU le asigno ACU más A. ACU más A sería 0 más 3. Ahora en ACU tengo el valor 3. Siguiente sentencia, ingrese otro. ¿Y qué leo? A. 8. Se leyó un 8. Y acá se pisó lo que tenía antes en A, pero no importa, porque ya lo tengo guardado en ACU. Y después a ACU le asigno ACU más A. ACU más A es 3 más 8, tengo un nuevo valor en ACU, que es 11. Paso al siguiente, ingrese otro, leemos un valor para A, leemos un 5, el valor anterior se pisó. Después a ACU le acumulo ACU más A. ACU más A es 11 más 5, 16. ¿Está? Leemos el último. A. 7. 7, después a ACU le asigno ACU más A. Ahora en ACU tengo el valor 23. La siguiente sentencia es el if. If ACU módulo 2 es igual a 0, entonces vamos a hacer ACU módulo 2. 23 dividido 2. 2 por 1, 2. Al 2, 0. Bajo el 3. 3 dividido 2, 1. Al 3 bajo el 1. Y ahí se terminó la cuenta. El resultado es 11, pero eso no me importa. Lo que me importa es que el resto es 1. Entonces en ACU, no se guarda en ningún lugar ese 1. Porque directamente es una expresión. 1 igual a 0. 1 igual a 0 es verdadero, no es falso. Entonces aparece un cartel que dice la suma de los valores es impar. Y de hecho la suma de los valores es 23, es un número impar. ¿Cachai? ¿Se entendió, gente? Sí, entendible, profe. Son dos formas de hacerlo. Yo, en las primeras ejercitaciones, me gusta abusar de las variables, me gusta hacerlo bien, así como el anterior, que creo que son los más entendibles de movida.
Pero bueno, se mencionó esto y bueno, vamos a ver que también se puede resolver de esta forma, usando solo dos variables. Ahora, no lo planteemos como un desafío, vamos a tratar de usar la menor cantidad de variables posible. O sea, quien se siente cómodo con eso, perfecto. Pero si no, lo pueden hacer con la versión que está arriba, que funciona totalmente bien. ¿Está? Ya llegará el momento donde empezaremos a analizar el uso de identificadores y demás y cómo podemos optimizar el rendimiento de un programa, pero todavía no es hora. Por ahora estamos en otra etapa. Así que vamos, o sea, lo van haciendo como se sientan más cómodos. ¿Está, gente? Buenísimo. ¿Alguna consulta más con respecto a este? No. ¿Vieron cómo sirve la prueba de escritorio? Está piola la prueba de escritorio, ¿no? Tal cual. Está piola. A mí me servía un montón cuando estudiaba. Cuando yo iba a entregar un parcial, ya sabía que estaba bien, ya sabía que el programa quizás podía tener, obviamente, cuando uno escribe un programa en papel, uno puede llegar a tener un error de sintaxis, porque no tenemos el compilador que nos tire el error. Eso sí puede pasar. Pero yo sabía que la lógica estaba bien. Y uno de los secretos, uno de los tips más importantes a la hora de hacer una prueba de escritorio es no quedarse. Bueno, estos programas son muy básicos, pero después con otros un poco más complejos, no quedarse con una sola prueba, hacerle varias. Hacerle varias y hacerle con variedad de valores, no solamente con los valores que me sirven. Si yo tengo declarada una variable como int, voy a probarla con un positivo, con 0, con un negativo. Voy a recorrer el mayor espectro posible de valores. ¿Por qué? Porque puede pasar que hay programas que funcionan bien para algunos valores, pero no para todos los del tipo de datos. Entonces, esos son los problemas más grandes. Los problemas más grandes son los programas que parece que funcionan bien. Porque yo lo hago correr con valores que me sirven. Digo, esto anda perfecto. Esto anda perfecto. Pero hay toda una serie de valores para los cuales el programa no funciona. Y vamos a encontrar varios ejemplos a lo largo de la recorrida de estas actividades, donde eso puede pasar. Esos son los peores. Preferible que me tire como resultado cualquier verdura, entonces yo me doy cuenta enseguida que no están dando bien el programa, ¿se entiende, no? Para eso lo tenemos que zapatear. Yo le digo así, zapatearlo, o sea, probarlo con todos los valores posibles. Tenemos que ser nuestros propios testers. ¿Mm? ¿Está, gente? Bueno, ¿quieren ver otro? ¿Quieren pasar a un nuevo tema de teoría? ¿Qué me dicen? Yo quiero ver el tercero, porque me costó bastante el tercero. Sí, yo iba a decir lo mismo, el tercero. ¿El tercero? Bueno. Sí, A yo lo ver. hice, digamos, pero lo hice de una forma muy larga que lo corregí, pero no, digamos, como que siento como que hice muchas cosas al pedo cuando podía haberlo hecho más resumido. A ver. Pero no encontraba la manera. Bueno. Si quieres lo muestro. Deme un Primero y después. segundito. Deme un segundito. Bueno, Porque costó bastante. por lo que estoy viendo, ahora el Zoom directamente cuando pongo compartir, me habilita lo que tengo en el escritorio, o sea, en mi pantalla. A ver, así que voy a poner el episodio 2. No lo están viendo ahora, ¿no? No. Ahora tengo que volver a poner compartir. Igual si quieres jugar en red, jugamos, ¿eh? Ah. No, Ahí bueno. tiene.
Hay tiempo par de para juegos. todo, hay tiempo para todo. A Tiene ver, un par de juegos buenos. a ver. Y no, hoy está rarísimo esto. Hoy está rarísimo esto. A ver. Igual en 2 minutos y pico se corta. Sí. A ver, leamos el 3. Lo leemos, hablamos un poco y nos reconectamos. Leer un programa que lea 3 enteros y emita un mensaje que indiquen si fueron ingresados o no en orden numérico creciente. Yo creo que la dificultad es esa. ¿Qué significa que 3 números fueron ingresados en orden creciente? De que primero se ingresó el menor, después el medio y después el mayor. Cualquier otro orden Tal no cual. sería numérico creciente. Ese es el planteo que nos da el Y ejercicio. va de. Entonces acá, Y si vamos a la lógica, iría de menor a mayor. claro, de menor a mayor. Entonces, lo que yo puedo vislumbrar acá es que con una condición simple no me estaría alcanzando. Tendríamos que combinar 2 condiciones. Pero eso es lo que voy vislumbrando. Si les parece bien, gente, nos desconectamos, nos volvemos a conectar y seguimos con el 3. ¿Vamos? Dale, perfecto. Vamos. Y ahora teóricamente volvió a lo tradicional, sí. No sé, el Zoom está loco. El otro día me decían, ¿por qué Zoom? Probó el Meet. No, pero a mí me gusta el Zoom. Pero bueno, nada. Que si sigue así, me parece que vamos a hacer un cambio drástico. Escribir un programa que lea 3 enteros, entonces copiamos esto y nos vamos para el dev. Oh, mágicamente lo tengo hecho. A ver. Lea 3 enteros e indique un mensaje que indique si están o no en orden numérico creciente. Profe, al menos yo estoy viendo el PDF, no veo el DEP. ¿Todavía no lo Sí, ven? yo también. No, el PDF se ve nomás. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ahora, Ahí va, perfecto. Ahí gracias, está, profe. gracias. Bueno, Cortito. leemos 3 variables enteras, A, B y C. Y acá está la clave, ¿ven? A debe ser el menor de todos. Entonces yo pongo una condición, A menor B. No. Y además, B tiene que ser el que está en el medio, o sea que B menor a C, que tendría que ser el mayor. Y A es menor a B, Dios y sabe. además B es menor a C, ¿es necesario que ponga como condición, además, que A sea menor a C? No, no es necesario. No, ya me di cuenta que no. Porque si A es menor a B y además B es menor a C, no necesito preguntar más nada. Y es un y, es un doble ampersand. Las 2 cosas tienen que ser Claro. verdaderas. Y de esa forma, Dios los sabe. valores están en orden numérico creciente. O sea que entonces ya con una que dé verdadera, sabemos que todas las demás van a ser falsas. No, las 2 tienen que ser verdaderas. O sea, si una de las 2 no es verdadera, ya no están en orden. Sí, bien. A ver. Vamos a hacer la pruebita de escritorio. Vamos a hacer la pruebita de escritorio. Tenemos 3 variables. Tenemos A, tenemos B y tenemos C. Y comenzamos. A ver.
Ingreso en entero. Leemos A. Díganme, a ver, el primero que me dice un valor para A. Le primere. 80. 80. Ingrese otro entero. Un valor para B. 30. 30. Ingrese un tercer entero. Un valor para C. Vamos a poner 50. Bien. Perdón, perdón. Entonces dice, tengo una condición combinada, o sea, formada de dos condiciones. A menor a B, ¿es verdadero? No, es falso. B menor a C, ¿es verdadero? Sí, es verdadero. Tengo falso y verdadero. La condición total es falsa. Porque falso y verdadero es falso. Entonces, entro por la negativa, entro por el else. ¿Y qué me aparece? Los valores no están en orden numérico creciente. ¿Está? Entonces, a ver. Vamos a suponer que leemos 15, que leemos 36 y que leemos 22. Acá es algo similar, en el cual la primera condición es verdadera, A menor a B es verdadero. B menor a C es falso. Mira vos. Verdadero y falso me da falso. Los valores no están en orden, como podemos apreciar en la pantalla. ¿Está? Claro, claro. Ponemos 4, 20 y 35. Y vemos la condición. ¿A menor a B es verdadero? Sí. ¿B menor a C es verdadero? Sí. Listo. Si los dos son verdaderos, toda la condición es verdadera. Entonces me entra por acá y me dice los valores están en orden numérico creciente, que de hecho lo están. Ah, yo me la compliqué más que nunca entonces, ¿vale? La vida es simple, Pablo. ¿Quiere que le comparta el mío como lo hice? Así se asusta. Ay, Dios. Mandalo después y yo después lo veo y te hago la devolución bien. No hay problema, no hay problema. ¿Está, gente? Sí, perfecto, profe. Nada, lo que pasa es que estamos empezando a aplicar un montón de conceptos que estuvimos viendo en pocos días. No solo las sentencias, sino el manejo de condiciones, la forma en que lo aplicamos. Son las primeras prácticas. Fíjense, Claro. vieron que con prueba de escritorio hasta ahora no hemos hecho correr ningún programa y ya sabemos si anda bien o no. Está bueno eso, está bueno. Porque codificar, programar directamente en la compu tiene ventajas, pero a la vez es muy peligroso. Por eso yo siempre defiendo el programa hecho en papel y lápiz en el primer cuatrimestre, ¿no? En el primer cuatrimestre. Cuando en la presencialidad yo suelo tener clases prácticas. Una vez por semana vamos a practicar en el mismo aula con papel y lápiz. Y otro día de la semana vamos a cómputos y hacemos correr nuestros programas en las compus. ¿La idea cuál es? La idea es que cuando yo voy a la compu a pasar un código que ya escribí, ya tener el código resuelto. No resolverlo sobre la compu. ¿Por qué? Porque a veces el programa tiene errores. Empieza a compilar mal, no anda bien, y otro, y pruebo una, pruebo otra, pruebo. Y al final termino probando
probando, probando, a ver si anda. Y quizás finalmente funciona, pero tenemos el riesgo de quizás no saber por qué empezó a funcionar, porque probé así y salió. ¿Se entiende? Entonces, aprendí algo y no sé. Aprendí que probando, 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 de repente anduvo. En cambio, con una prueba de escritorio, me tira la posta. Y puedo detectar mejor los errores lógicos con una prueba de escritorio. En una compu por ahí no. Pero digamos, es una apreciación personal, porque me parece que todas las aproximaciones son válidas. También, obviamente, es necesario la práctica en máquina. Pero para mí lo ideal es que cuando uno va a las máquinas ya tener la mayoría de las actividades resueltas, no ponerme a resolver en la máquina. ¿Se entiende? Es simplemente pasarlos a la máquina y ver cómo andan, ver cómo funcionan. Eso es una recomendación que les doy. Ya sé, es difícil, porque uno está acostumbrado ya directamente a escribirlo en el editor. Pero bueno, si se enfocan, o sea, si cuando corrigen un error, o sea, lo analizan, el tema es darse cuenta dónde estaba el error, no probar y probar y probar. Porque así puede que funcione bien y puede que no. Pero lo peor de todo es que no vamos a saber por qué funcionó bien y por qué no funcionó. ¿Se entiende? Por eso, para eso las pruebas de escritorio son muy piolas, son una gran ayuda. ¿Está? Bien. No sé, alguno más. Yo había preparado, yo pensé que me iban a pedir el 2, o sea, algo bien sencillo lo había preparado, pero esta vez falló mi predicción. Yo pensaba escribirlo, pero bueno, al final, como ustedes quieran, vamos a terminar haciendo toda la práctica. No habría problema. Pero si quieren, zapateamos un poco más el if, y si no, seguimos avanzando con nuevas sentencias. No es que vamos a dejar de ver el if, porque el if no es que en las nuevas prácticas va a desaparecer el uso del if. Esto es acumulativo, vamos a ir aprendiendo nuevas sentencias y vamos a seguir utilizando las anteriores. Así que se los dejo a su criterio, gente. Por mí sigamos, pero bueno, no sé el resto. Bueno. Yo opino lo mismo, sí, porque ya lo estamos corrigiendo en una palabra, así que Bueno. por más que se lo mandemos, ya lo corregimos, así que ya se lo mandamos, bueno, por protocolo de educación, nada más. Muy bien. Muy Del bien. Ministerio de Educación, así que. No, está bien, está bien. Bueno, entonces, ¿estamos de acuerdo? Vamos a avanzar. Vamos a ver, ya vimos, yo estoy grabando, sí, menos mal. Robert Downey Jr., ese gesto de alivio. Además, no sé, todos ya hicieron todos los ejercicios, todavía le faltan a muchos. Bueno, eso es cosa de cada uno, Pablo. Eso es Claro. eso es cosa de cada uno. O sea, nadie está obligado a nada. O sea, No, porque de última seguimos corrigiendo después los otros ejercicios. cada los uno corregimos sabe más sus adelante. tiempos. Cada uno sabe sus tiempos. Bien. Entonces, a ver, acá está entrando, se ve que se desconectó un compañero. Ahí está entrando. Bien. Hasta ahora hemos visto de las sentencias estructuradas, vimos que se dividían en dos grandes grupos, las condicionales y las iterativas. De las tres condicionales vimos dos, vimos el if y el if-else. Nos queda una condicional más, que es el switch, que es una multicondicional. Ya la vamos a analizar, pero hoy me gustaría que empecemos a ver las iterativas. Después vamos a ver el switch. Si les parece bien, vamos a compartir la pantalla y si Zoom nos permite, vamos al PowerPoint. A ver. ¿Están viendo, gente? Sí.
Sí, Sí, Bárbaro. Bien. Sentencias iterativas o de repetición. Esto un poco ya lo habíamos hablado la clase pasada. Significa que el bloque de código que está en el interior de esta sentencia estructurada se puede repetir la ejecución de este bloque una cierta cantidad de veces. Una cierta cantidad de veces dependiendo de distintos factores. Como habíamos visto, tenemos el for, el while y el do while. Si yo conozco de antemano la cantidad de veces que tengo que repetir una serie de instrucciones, la sentencia por excelencia es el for. Podría usar las otras también, pero el for es la más práctica para eso. En cambio, cuando de antemano yo no conozco la cantidad de veces que se deben repetir un bloque de código, ahí seguramente nos va a convenir utilizar el while o el do while, cuando no sé la cantidad de ciclos, la cantidad de iteraciones. ¿Está? Entonces, vamos a empezar con el while. While, como sabemos, es una palabra en inglés que significa mientras. Eso ayuda a saber el significado de while. Porque si uno lo lee coloquialmente, el programa prácticamente sale solo. Porque el while nos va a permitir ejecutar un bloque de código mientras se cumpla una condición. O sea, mientras una condición sea verdadera. La sintaxis es, escribimos while y entre paréntesis ponemos la condición. Y a continuación, el bloque de código, en el cual, si este bloque de código tiene más de una sentencia, obviamente la vamos a poner entre llaves. ¿Está? Entonces, ¿cómo sería acá en este esquema, en este diagrama? Comienzo con la condición. Comienza el while. Tengo una condición. Si la condición es verdadera, ingreso por aquí, ejecuto el bloque de código, y una vez ejecutado este bloque de código, volvemos a la cabecera del while y se chequea la condición. Nuevamente se chequea la condición. Si sigue siendo verdadera, volvemos a ejecutar el bloque de código. Cuando se termina de ejecutar, nuevamente volvemos a la cabecera y se chequea la condición. Y así, todas las veces que la condición sea verdadera, se ingresa, se ejecuta el bloque y volvemos a la cabecera. Cuando la condición es falsa, se corta la ejecución del while y se sigue con la sentencia siguiente. ¿Puede ser que el bloque de código no se ejecute nunca? Claro, puede ser. Puede ser porque si cuando entro por primera vez al while, si la condición ya es falsa, listo, se pasé a la siguiente y no se ejecutó nunca el bloque de código. El bloque de código se puede ejecutar 0, 1 o muchas veces. ¿Está? Característica propia del while. 0, 1 o muchas veces. ¿Está? Ejemplos. Bueno, acá está toda la explicación. Un poco lo que les dije oralmente. La condición controla la ejecución repetida de las acciones. Y las acciones se ejecutan mientras que la condición sea verdadera. Cuando es falsa, la ejecución del ciclo finaliza. La condición, como dice acá, es evaluada siempre antes de que la acción se ejecute. Y como dije también hace un rato, si al inicio del ciclo es falsa, la acción no será ejecutada nunca. Entonces, coloquialmente, cuando hablamos del while, podemos pensar, mientras se cumpla la condición, ejecuto las acciones. Y como dije antes de salir,
La ejecución while se utiliza cuando se debe ejecutar un bloque de código, quizás ninguna vez, quizás solo una vez o quizás varias veces. Eso es lo que me permite el while. Ejemplos. Acá tenemos un par de ejemplitos. Dice, el primero, mostrar los enteros positivos del 1 al 6. O sea, tiene que aparecer por pantalla 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tengo una sola variable que le puse num. Num, le asigno el valor 1, le doy un valor inicial de 1, y pongo como condición while num menor o igual a 6. Mientras num sea menor o igual a 6, ¿qué es lo que voy a hacer? Dos cosas. Por eso el bloque de código comienza y termina entre llaves. ¿Está? Primero voy a mostrar el contenido de la variable por pantalla. Muestro num. Y después a num le acumulo 1. Ah, esto no se los había mencionado. Se los iba a mencionar hace un rato que usamos un acumulador y me olvidé. Vamos a anotarlo. Ese más, ¿qué es, profe? Usted no habló nunca del más. ¿Nos quiere volver loques? No, gente. Tranca, palanca. Tranca que ahí vamos. Ahí vamos. Esto es lo mismo que escribir de a num, le asigno num más 1. Cuando yo, en una variable, esto es en C++, es una característica de C++ que no se da en muchos otros lenguajes, quizás en algún otro basado en C. Yo lo puedo escribir esta sentencia de dos formas. A num le asigno num más 1. Y también puedo escribir num más. ¿Está? Si no se entiende, si es un poco engorroso, escriban así: a num le asigno num más 1 y listo, no nos hagamos problema. Pero yo ya sé que si a una variable le escribo el nombre de la variable más, le estoy sumando 1 a lo que ya tenía. Ojo, esta variable debe tener un valor previo. En este caso, yo le di un valor inicial, le di el valor 1. ¿Está? Muy importante. No puede tener como primer sentencia, como primera asignación a una variable, ponerle más, porque le sumo 1 a nada. Eso no correría. ¿Está? Y después salgo. Tengo el getChar. Ah, ven el getChar del que les había hablado el otro día. A ver. Rapidito. Num. Comienza el programa. A num le asigno 1. ¿Está? Entramos en el while. Num es menor o igual a 6. Verdadero. Entonces entramos al bloque de código. El bloque de código, ¿qué es lo que hace? Printf de num. O sea, me muestra el contenido de num 1. Como podemos ver acá en la pantalla, me muestra, ahí está, mostrando el valor 1. Siguiente instrucción, num más. O sea, que ahora en num se le acumula 1, tengo el valor 2. Termina el bloque de código, vuelvo a la cabecera y chequeo la condición. ¿Num menor o igual a 6 es verdadero? Sí, tiene el valor 2. Entonces entro y ejecuto. ¿Qué es lo primero? Muestro num, o sea, muestro el valor 2. Ahí está en la pantalla. Y a continuación le acumulo 1. A lo que tenía le sumo 1 más. O sea, 2 más 1, ahora tengo el valor 3. Se terminó el bloque de código, subo nuevamente a la cabecera del while, chequeo condición. Num menor o igual a 6, ¿es verdadero? Sí.
Entramos al bloque de código, printf de num, mostramos el valor que es el 3, y a continuación le acumulo 1. Ahora en num tengo el valor 4. 4. Volvemos a la cabecera. ¿Y qué se hace cuando se vuelve a la cabecera del while? Se chequea la condición. Num menor o igual a 6, ¿es verdadero? Sí, volvemos a entrar. Tendría que haberlo hecho hasta 4. Pero bueno, nada. Vamos a hacer estos ciclos rapiditos. 4. ¿Es menor o igual a 6? Sí. Esto es verdadero. Entramos, mostramos. Ahí aparece el 4. A continuación le acumulamos 1. Tiene valor 5. Ahora, num. Volvemos a la cabecera. Num menor o igual a 6 es verdadero, sí. Entramos, mostramos el 5 por pantalla y acumulamos 1 más en la variable num. Ahora tenemos el valor 6. Termina el bloque de código. Volvemos a la cabecera. While num menor o igual a 6 es verdadero, sí, porque num tiene el valor 6, es igual. Entramos, mostramos el 6. Y a continuación, a num le acumulo 1. Ahora en num tengo el valor 7. Terminó el bloque de código. Vuelvo a la cabecera y lo primero que hace el while es chequear la condición. Num es menor o igual a 6. No, num tiene el valor 7, ya es falso. Entonces se terminó el while. Sigo con la siguiente sentencia, que es este printf, y dice, y va a aparecer pulse para salir, como vemos acá en pantalla. Y con el getChar salgo del programa. ¿Está? Perfecto. Yo, con el while, tengo que darle a la condición un manejo tal que yo pueda controlar el corte de mi ciclo repetitivo. Ahí hay que tener cuidado porque a veces uno puede poner una condición donde o bien no entra nunca, o bien entramos y no salimos jamás. Entramos en lo que se llama un loop. Y queda ahí el programa colgadito. A veces muestra unas cosas hermosas por pantalla. Pero nada. Controlar a través de la condición. Controlar el corte a través de la condición. Pero tranqui, que esto lo vamos a ir viendo de a poco y nos vamos a ir dando cuenta. Ven que yo ahí, con esa condición, me aseguré de que el ciclo se repita 6 veces. Ya en la séptima se falsea. ¿Está? Perfecto. El segundo ejemplo es muy parecido, nada más que está mostrando los impares. Está mostrando los impares. Entonces, arranco también con el valor 1 y le voy sumando 2. Porque más 2, más 2, más 2, 1 más 2, 3, más 2, 5, más 2, 7, justamente me está mostrando todos los impares. Nada. El segundo ejemplo no le estaría aportando mucho, porque es una estructura muy parecida. Después veremos cómo se hace uno en el que yo... Porque digamos, a ver, este es un ejemplo de while. Si a mí me pidieran hacer este programa, lo haría con un for, porque yo ya sé la cantidad de veces que se va a repetir el ciclo, que es 6 veces. ¿Se entiende? El while, por lo general, es cuando no sé la cantidad de veces que se va a repetir el ciclo. Pero ya de a poco vamos a ir viendo ejemplos de eso. Muy bien. Ahora, los invito a ver acá. Tenemos un lindo ejemplo. Pedir al usuario una clave numérica. Si no es igual a la especificada en el programa, se la vuelve a pedir. El programa no finalizará hasta que se acierte con la contraseña, que es 1, 2, 3, 4. ¿Está? O sea, acá el corte depende de lo que ingrese el usuario. Ahí tengo una constante, ¿ven? Const int clave. Le di el valor 1, o sea, en realidad el valor 1234. ¿Está? Hay algo muy recomendable, no es obligación, pero es muy recomendable, es declarar todas las variables
con minúsculas y todas las constantes con mayúsculas. Entonces, cuando aparece en el medio de un programa, enseguida me doy cuenta que estoy viendo una constante. Esto es un consejo, un tip que les doy para que anoten. Entonces, tengo nuevamente un tipo int, que le puse num, y comienza el programa pidiéndole al usuario que ingrese la contraseña. Y se lee por teclado un valor para la variable num. Una vez que tengo el valor para la variable num, comienza el while. Este while, el bloque de código de este while puede que no se ejecute nunca, puede que se ejecute solo una vez o puede que se ejecute muchas veces. ¿Está? Porque ¿cuál es la condición? Num distinto de clave. Pero, profe, a mí lo que me interesa es que sea igual a la clave. Claro, por supuesto. Pero ¿cómo chequeo yo que la clave es correcta o no? Preguntando por la contraria. Porque si num es distinto, si lo que ingresó el usuario es distinto a la clave, se la voy a tener que volver a pedir. Tantas veces hasta que ingrese la clave correcta. Entonces, la condición es num distinto de clave. Si el usuario de movida en el primer scanf, el que está antes del while, ya en la variable num puso la clave, a este while no se entra nunca, porque dice num distinto de clave. Si es igual, directamente me aparece el cartel, la contraseña es correcta. Ahora, si es distinto, volvemos a entrar, y lo primero que hace este bloque de código es mostrarme un cartel, la contraseña es incorrecta. Y nuevamente me pide que ingrese la contraseña y hacemos un nuevo scanf para num. Donde puede ser correcta o no. Si es correcta, vuelvo a la cabecera, chequeo la condición. Si la condición es falsa, salgo porque la contraseña es correcta. Si nuevamente es incorrecta, vuelvo a entrar y vuelvo a pedir. Y así todas las veces que sea necesario, se va a repetir este while hasta que el usuario ingrese el valor correcto. ¿Está? Yo en este programa, el while, fundamental. Porque no sé cuántas veces va a correr el while. Quizás... ¿Cómo? ¿Le puedo hacer una pregunta tonta? No, ninguna pregunta es tonta, decime. ¿Hace falta el ingreso de la contraseña escrita 2 veces? ¿O con el primero ya basta y sobra? ¿O sí tiene que estar las dos? Y si, vamos a suponer, yo tengo el printf más arriba, donde pido el ingreso de la contraseña. Si la contraseña no es correcta, ¿cómo hago para pedirla otra vez? Uno puede decir, bueno, pero entonces pido la contraseña dentro del bloque de while. Ok, pero entonces, ¿cuál sería la condición del while? Yo no puedo poner una variable en una condición, una variable que todavía no tenga ningún valor asignado. ¿Entendés? En realidad, este programa funciona muy bien con while, pero, si lo hacemos, ahora vamos a ver el do while, si lo hacemos con do while, vamos a ver que el printf de ingrese la contraseña lo escribimos ahí sí solo una vez. Y ya vamos a ver por qué. No les quiero spoilear. ¿Mm? Gracias. ¿Ah? No. O sea, salió, como surgió la pregunta. Así que bueno, a ver. Y precisamente empezamos con el do while. El do while tiene muchas semejanzas con el while, pero también tiene muchas diferencias.
El do while nos va a permitir ejecutar también un bloque de código mientras que la condición sea verdadera. O sea, esto es similar al while. Pero la condición está en la base de la sentencia, al final de la sentencia. ¿Cómo comienza la sentencia? Simplemente escribiendo do. Que eso no modifica para nada el flujo del programa. O sea, va a entrar sí o sí al bloque de código. Al menos una vez. ¿Por qué? Porque recién se chequea la condición cuando finaliza el bloque de código. Esto puede llegar a ser peligroso, o no, o puede llegar a ser muy útil. De a poco, a medida que analicemos problemas que se nos presentan, ya se van a ir dando cuenta cuándo conviene usar un while, cuándo conviene usar un do while, cuándo conviene usar un for. Van a haber casos en que se pueden usar indistintamente las tres sentencias, y van a haber casos donde forzosamente deberemos usar una de ellas. El tema del do while, la característica principal es que el bloque de código yo sé que al menos se ejecuta una vez. Como vimos con el while, en el anterior, sabemos que quizás el bloque de código puede pasar que no se ejecute nunca, porque lo primero que se hace es chequear la condición. En cambio aquí, primero se ejecuta el bloque y después se chequea la condición. ¿Para qué? Para ver si la seguimos repitiendo o no. Para ver si se sigue repitiendo. ¿Está? A ver, vamos a ejemplos. Bueno, todo esto es lo que acabo de explicar. Después lo leen bien, porque básicamente dice lo mismo. Y como dice acá en el final, al menos una vez o quizás varias veces. ¿Está? Pero siempre al menos una vez se va a ejecutar el bloque de código. Acá tenemos un ejemplito de do while y estamos mostrando por pantalla un menucito. Un menucito. Acá tenemos el do. Bueno, acá tenemos un switch. Yo todavía no lo expliqué el switch. Esto le pasa, profe, por mezclar las cosas. El profe quería empezar con sentencias iterativas y cae en su propia trampa. Ignoren el switch. Hagan de cuenta que es una asignación más. Perdón. Perdón. Entonces, acá se pide al usuario ingresar una opción de 0 a 4. El switch es un multiselector que me va a permitir, o sea, ingresar uno de esos valores y va a identificar cuál fue, ¿no? Entonces, lo importante que es, que en opción voy a tener cualquier valor, 1, 2, 3, 4, 0, o incluso uno que no esté dentro de esta gama. Fíjense la condición del do while. Opción distinto de 0. Mientras que la opción sea distinta de 0, yo voy a repetir y voy a ir ingresando valores y de acuerdo a ese valor voy a tener distintas salidas por pantalla. Pero cuando ingrese un 0, como dice acá el cartelito, es para salir. Cuando se ingresa un 0, esta condición es falsa y se terminó el do while. Que puede pasar la primera vez que se ejecuta el bloque de código. El primer valor que se ingresa es un 0. Perdón. ¿Puede ser que se llame operador OR? Claro, se le dice operador OR, pero ese símbolo tiene un nombre en sí. No sabía que tenía un El nombre. AND es el ampersand.
Sí, claro. del ampersand. Y este también tiene un nombre un poco raro, pero bueno, nada, no lo recuerdo. Ya les diré. No, ¿dónde está? Nadie me preguntó dónde está en el teclado. A ver, tengo un chat aquí. Pleca, sí señor, gracias Guillermo. Pleca. Yo en el teclado creo que lo tengo abajo el escape. Sí, está cerca del escape, o al lado del 1, en la zona donde está la tecla del 1 y del escape. Dependiendo, sí, algunos lo tienen el mismo 1, poniendo el Alt-GR, Yo lo tengo en el 1. y otros lo tienen aparte, al lado del 1, debajo del escape, dependiendo del modelo de teclado. Pleca. Pleca es el nombre, doble pleca. O sea, el doble pleca es el OR. ¿Qué quiere decir? Con que uno de los dos sea verdadero, ya es verdadero. Wow. ¿Está? Entonces, además de ver el do while, acá tenemos ejemplitos de uso de char, de uso del OR, un poquito de todo. Un poquito de todo. Pero ahí tenemos otro ejemplo de cómo funciona el do while. Lo importante de esto, ¿qué es? Que este bloque de código que está entre llaves, al menos se ejecuta una vez. ¿Está? Si yo esto lo puedo hacer con un while, sí, pero tendría que repetir todo este bloque antes de entrar en el while. Lo que me decía antes, ¿quién era? Maximiliano, que me preguntaba, pero ven, ese ingreso por teclado, ¿por qué está dos veces escrita? Y porque eso es lo que se llama, en un while, una lectura adelantada. Me hace escribir un poco más. ¿Se puede usar un while? Sí, pero tengo que poner una lectura adelantada. ¿Está? Entonces, en este caso, quizás, para escribir un poco menos, conviene usar un do while. ¿Está? A ver si tenemos algún ejemplo más. No, viene el for. El for, no sé, ¿quieren que lo veamos o quieren que cortemos? Ahora, son las 10. Yo no tengo problema en que desarrollemos el for, pero también quiero someterlo a la decisión del grupo. A ver si podemos... ¿Qué me dicen? ¿Seguimos? ¿Paramos? Lo que ustedes quieran. Yo prefiero verlo el miércoles. Tengo hambre. Pero, por No eso. sé, no sé los demás, ¿qué onda? Guillermo me puso, vamos a comer. Bueno, sí, estamos todos muertos de hambre. Seguimos el No miércoles. sé, ¿qué dice el resto? Díganme, sean sinceros, vamos. Sí, por mí también está bien el Juéguense. miércoles. El miércoles. Bueno, ok. El miércoles seguimos, ya nos queda poco igual también. Sí, ¿Qué nos queda? El for bueno, y el switch. el miércoles arrancamos teoría, vemos el for, vemos el switch y empezamos a hacer algunas prácticas con ciclos repetitivos. ¿Está, Perfecto. gente? Buenísimo. Bien. Buenísimo. Bueno, gente, Bueno, fin de- gente, que tengan nos vemos. un hermoso fin de largo, pásenla bien, cuídense, y bueno, nos estamos viendo. Nos estamos viendo. Perfecto. Igualmente. Bueno, gracias. Saludos. Estamos. Chau, Buen gente. fin de. Gracias. Chau, chau, Buen chau. fin de- Saludos a todos. Chau, chau. Chau. Chao, buenas noches.